testimonio de mí. Y se dice de los hombres, tememos al pueblo porque lo tienen por verdadero profeta. Es que reconocían que Juan era un verdadero profeta. Le vamos a decir, no sabemos. Entonces Cristo le dijo, yo tampoco le digo con qué autoridad hago esto. La respuesta es sencilla, del cielo. Entonces, el testimonio que Juan estaba diciendo de Jesús era, es el Cordero de Dios que quita el verdadero pecado del mundo. Ahora, la palabra Cordero de Dios es referente al Cordero de la Pascua, Pesaj, la liberación, la salvación. O sea, que Juan estaba testificando que él iba a ser el Cordero que iba a ser sacrificado para quitarle el pecado del mundo. ¿Usted está entendiendo eso? O sea que Dios envió a Cristo a morir por nosotros para que creyendo en su sacrificio fuéramos libertados en cumplimiento de las Escrituras. El Hijo de Dios, la revelación del sacrificio, es la que nos trae la mayor libertad. Que porque a veces como cristianos no experimentamos la libertad porque no hemos tenido revelación. No hemos tenido la luz, el entendimiento de quién era el Hijo de Dios. No es otra cosa que era el cumplimiento de todos los profetas de la Torá, de todos los libros de Moisés, del libro de Levítico. El Cordero que iba a ser sacrificado para libertarnos. Si vamos al libro de Hebreos capítulo 9, 1, vamos a ver qué dice referente a la ley y el cumplimiento del sacrificio perfecto de Cristo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y de santuario terrenal, del tabernáculo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverenció y las tablas del pacto, todas referentes a Cristo, porque Él se sentará en el lugar santísimo en la segunda venida a reinar. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Por la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo para aquel entonces, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, los cuales símbolo para el tiempo presente. Digamos, amigo, es símbolo para el tiempo presente. O sea que ahorita estamos viviendo la verdad de esos símbolos. Y dice, me perdí, perdóname. 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto de sacrificios, de ofrendas, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas oblaciones, ordenanzas acerca de la carne
impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Quién reformó las cosas? Cristo Jesús, porque Él es el cumplimiento de las cosas pasadas o del culto pasado. Y vamos a seguir leyendo y te entenderán. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Son los bienes venideros que están en el cielo, todavía no se han manifestado, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí te lo explica, que es celestial, no es de aquí. ¿Ok? Seguimos. Aquí se está viendo que el evangelio que se está predicando por ahí es pura cháchara, pura hojarasca. Eso no le lleva la verdad del crecimiento. Seguimos, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. O sea, que todo aquello era sombra. Lo que verdaderamente libertaría y santificaría para llevarnos a los bienes venideros era su propia sangre. Seguimos. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, o sea, en el cielo. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y la ceniza de becerras rociadas a los inmundos santifica para purificación de la carne, que eran las prácticas que se hacían en la ley después que Dios instauró el tabernáculo en las fiestas. ¿Ok? Seguimos leyendo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. O sea, Él se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Santo sin mancha a Dios para presentarse como la ofrenda perfecta de liberación. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si aquello era sombra y podía limpiar y era sangre de animales, ¿cuánto más la sangre preciosa del mismo Hijo de Dios que fue entregado sin mancha a Dios para presentarnos y limpiar nuestras conciencias del pecado y poder servir a Dios? Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, porque ya no aplica las ordenanzas y sacrificios y promesas del antiguo pacto, porque quien establece el nuevo pacto es la sangre de Jesús en la cruz, como lo había profetizado el profeta Jeremías, que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Está entendiendo? Y ese nuevo pacto, según el capítulo 8 de Hebreo, está basado en mejores promesas, promesas celestiales. Ahí te lo dice el capítulo 8 de Hebreo. Pero seguimos leyendo. ¿Cuál es el nuevo pacto? El Nuevo Testamento, el nuevo pacto. ¿Okay? Ahí están las promesas de la iglesia, de todos los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y fuimos lavados en su sangre para que fuéramos parte de herederos del nuevo pacto. ¿Okay? Porque el nuevo pacto es con Israel y la casa de Judá. Sin embargo, algunos que no han creído que el Señor es el mediador del nuevo pacto y que Él es el Cordero de Dios sacrificado de la ley, fueron desgajados por incrédulos. Y todos los de la fe, los que hemos creído, fuimos injertados por medio de la gracia de Dios para que fuéramos parte del nuevo pacto. Aquí estamos los gentiles. Por eso dice el apóstol Pablo que por cuanto el Evangelio, los judíos son enemigos del Evangelio por nosotros, los gentiles, pero amados por Dios a causa de los padres, Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Que por eso Dios no nos ha desechado, porque siguen siendo amados por Dios. Sin embargo, hermano, el nuevo pacto está hecho en la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él cumplió el antiguo pacto como profecía. Lo otro era sombra de los bienes venideros. El antiguo pacto nos revelaba a Cristo, pero a través de los animales, a través de lo que ocurría, era sombra profética, era profecía de lo verdadero. Seguimos leyendo. Ok, dice, así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones, ¿viste? La muerte para la remisión de las transgresiones, de los pecados,
que había bajo el primer pacto, porque la ley condenaba al pecador y todos habían pecado. ¿Okay? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, no parcial. No está hablando de herencia terrenal, corruptible, sino eterna, que no tiene fin. ¿Ok? A todos los que han sido limpiados por esa sangre. Sigamos aquí. Porque donde hay testamento, o sea, donde hay pacto, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Cuál era el pacto antiguo de la ley? Los sacrificios de animales. Había que morir la muerte del testador. En el nuevo pacto, ¿quién era? El cumplimiento del antiguo pacto, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, o sea, el mismo Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Él es el pacto de Dios. Él es el pacto de la liberación de Dios, no el dinero en el altar. Él es el pacto de la provisión de Dios. Él está en Cristo. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que los que estamos en Cristo estamos completos en Él. Y sigue diciendo, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo. O sea, que para ser santificado toda la gente tenía que ser rociada con sangre. ¿Ok? Diciendo, esta es la sangre del pacto, porque la sangre hace pacto. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Era la de los animales, la de los becerros. El antiguo pacto, está hablando del antiguo pacto. O sea que el antiguo pacto no fue sin sangre. Lo dice el capítulo 18 y 19. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Eso lo dijo Moisés al pueblo. Y era rociada la gente. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo. ¿Viste? Está hablando de la sangre de los animales. Y de todos los vasos del ministerio. O sea que todo era rociado con sangre para santificación. Porque era dedicado al pacto. No está hablando de dinero, sino de sangre. ¿Ok? Sigue. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. O sea, tenía que haber, juro, derramamiento de sangre en todos los pactos de Dios, sí o sí. Cuando Adán pecó, Dios mató unos animales para vestirlos a ellos. Abel presentó un derramamiento de sangre, una ofrenda de sacrificio. Un becerro, una ofrenda, un cordero. Y fue aceptado. Después, la circuncisión. ¿Ok? La cortada del prepucio había derramamiento de sangre. La instauración de la ley, los becerros y animales. Y el nuevo pacto no podía ser diferente, pero sí era el cumplimiento perfecto de todos los pactos previos. Y era la misma muerte del testador que era Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto. Sigue diciendo, fue pues necesario de las figuras de las cosas celestiales, figuras terrenales de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles son los mejores sacrificios? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, el templo de Jerusalén, figura del verdadero. O sea, el templo de Jerusalén en la tierra era figura, sombra del verdadero tabernáculo celestial, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Dios en Cristo, por eso resucitó y ascendió con las marcas del sacrificio, para presentarnos ante Dios las marcas de su derramamiento de sangre.
para que a través de esa muerte podernos justificar delante de Dios, como que alguien pagó el precio por el pecado. Hubo derramamiento de sangre y este hombre era justo, Cristo, y entró en el cielo. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, o sea, Cristo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, el cumplimiento, por eso Cristo en la cruz dijo, consumado es. En la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, para libertarnos del pecado. Y sigue diciendo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, todo hombre que muera va a pasar delante de Dios a ver si está santificado con la sangre o no. Y va a ser juzgado y echado al infierno o entrada al paraíso de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Quién lo ofreció? El Padre, el Cordero de Dios. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuántos llevó los pecados de Cristo aquí? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. ¿Cuánto esperamos al Señor? Amén. Aleluya. La segunda vez no tiene nada que ver con la primera, sino a salvar a los que le esperamos. ¿De qué? De la muerte, de la ira venidera, de la gran tribulación, del juicio que viene. Hebreo 10:1. Continuamos, Hebreo, ahí mismo, 10:1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, diga conmigo, la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Era sombra, profecía. No la imagen misma de las cosas, solamente nos reflejaba lo verdadero. Así que la ley hay que verla como profecía, no como medio de cumplimiento para justificación. La imagen misma de la cosa nunca puede, por los mismos sacrificios de animales que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque es que no los quitaba, los cubría. Expiación, cubrir, no los limpiaba. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por eso en la sombra profética y había que cada año sacrificar. No puede. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién dijo eso? Jesús lo dijo en el huerto de Getsemaní: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta cosa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Viste la palabra, estaba escrito que eso debía suceder así. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Por qué? Porque todo eso era sombra, no era lo que Dios quería. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué era lo primero? La ley, los sacrificios de animales. ¿Qué era lo último? Cristo. Seguimos. Y dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque fuimos rociados con su sangre para santificarnos. Y sigue diciendo: hecha de una vez y para siempre. O sea, que Cristo no tiene que volver a morir.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y hay muchos hoy judíos que siguen ofreciendo sacrificios como que eso le quitará el pecado. Esa es la profecía. Eso no quita el pecado. Eso era cubrir el pecado mientras vendría lo verdadero, que era Cristo, el Cordero de Dios, que quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. No, así que, porque para ti lo que tú hiciste, para Dios lo quitó. A través de la fe del Hijo de Dios. Y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios como evidencia ante el Padre de que hay un sacrificio perpetuo, como Él es perpetuo, a la diestra del Padre, diciendo: Jesús, yo morí por Él. Padre, yo morí por Él. Padre, yo morí por Él. Aquí están las marcas de mi sangre. Él es justo. Gloria a Dios. Y sigue diciendo: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos estrado de sus pies, para que el Señor regrese a la tierra. Estará a la diestra de Dios hasta que Jerusalén sea rodeada por los ejércitos de todas las naciones y Él vuelva a traer juicio contra sus enemigos, incluyendo Venezuela. Incluyendo Venezuela, que es el nacionalismo, que es centrarnos en Cristo. Amar a nuestra nación, orar por nuestro país, pero no solo nuestra patria celestial. Amén. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Diga conmigo, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados con su sangre. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Cristo era el pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cuándo ocurrió eso? Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo, pero no vino antes de la muerte, sino después de la muerte del Señor. Porque tenía que haber el pacto para que Dios pusiera la ley en nuestros corazones, que el Espíritu Santo me nos guía a toda verdad, a la justicia. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso tenía que venir la muerte, para borrar nuestros pecados. Y sigue diciendo: pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, Dios mío, teniendo libertad. ¿Qué libertad? Teniendo salvación, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre, porque su sangre nos santifica, su sangre nos liberta. Tenemos libertad para entrar ante la presencia del Padre, porque han sido quitados nuestros pecados. Para Dios estamos limpios, Gloria a Dios. libres, santos, justos por la medio de su sacrificio, Gloria a Dios, Padre. por medio de su sufrimiento. Entonces sigue diciendo: por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, el sacrificio de su cuerpo. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, la palabra. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto ve que el día del Señor se acerca, hermano. ¿Cómo no congregarnos? ¿Cómo no reunirnos, que como los mismos que hemos creído que hemos sido libertados, que hemos sido sanados, cantar y adorar a Dios y escudriñar la Escritura y vivir para Él? ¿Ah?
para estimularnos, para decir sigue adelante, para motivarnos, para enseñarnos. ¿Ah? Si Él nos libertó para tener entrada a su lugar santísimo, para orar, para presentar ofrendas ante Él, pero ofrendas de gratitud. La ofrenda de gratitud por la liberación que nos ha dado, gracias a su sacrificio perfecto. Y por eso dice, porque si pecáramos voluntariamente, si Él nos hizo libres, ¿para qué seguir pecando? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál verdad? La verdad que a través de su muerte Él nos hizo libres. Hay muchos que dicen, no, este pasaje no se refiere a nosotros, sino a los judíos. No, sino a todos los que han sido lavados. Porque está hablando del sacrificio para los que han creído. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, que el amor de Dios fue tan grande que se entregó para hacernos libres, para santificarnos y quitar nuestros pecados y hacernos libres del poder del pecado. Ya no queda más sacrificio por los pecados, miren, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que peca voluntariamente se está adversando con el sacrificio perfecto de Dios. Si no, horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, y eso ocurría en la sombra. No, pero hermano, no estamos bajo la gracia, ahora no hay muerte. Dices tú, mire lo que dice. Es que dice, ¿cuánto mayor castigo piensa que merecerá el que pisotearía al Hijo de Dios? Porque cuando uno peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la más grande verdad? Que Él tuvo que morir para libertarnos a nosotros. ¿Ah? Está teniendo inmunda la sangre del pacto. ¿Cuál es la sangre de esos pactos? La sangre de la cruz, el nuevo pacto. ¿Ah? La cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia. Está parándose en contra del Espíritu de la gracia, que nos dice que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para morir en nuestro lugar, para que tú y yo seamos libertados, limpiados, sanados y salvados. Por eso Ananías y Zafira, pecar en la gracia es más peligroso que en la ley. Por eso es que hay que tener temor de Dios. Porque cuando uno peca voluntariamente después de saber esta verdad, ese sacrificio por los pecados de una vez y para siempre deja de tener operación sobre tu vida. Y Dios te va a juzgar peor que el que no le conoce, porque dice, más vale no haberme conocido que haberme conocido, haberse apartado. Es que es terrible esto. Por eso uno tiene que aprender a valorar un sacrificio tan grande de liberación. Estamos esclavos del pecado, del diablo, y queremos salir de donde estábamos cuando estábamos en el mundo, atados por las tinieblas. Y Dios nos amó tanto que nosotros nos libertó de ese dominio del pecado sobre nuestra vida y de Satanás. Por eso de Satanás no nos puede tocar, porque quitó el pecado. El que le da derecho a llegar a Satanás. Y porque quitó el pecado es porque ya fuimos salvados de la muerte eterna. Pero que peca voluntariamente, hoy la salvación no se pierde. Sí, mire. Si Dios no perdonó a su pueblo que pecó, claro, el que confiese su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero usted tiene que entender que hay que aprender a valorar la libertad que Cristo nos ha dado. No nos dio libertad para hacer lo que nos dé la gana, sino para que vivamos libres del poder, del dominio, del pecado, del diablo y de la muerte. Aleluya. Y veamos rápido Colosenses 2:11.
Mientras busca ahí, 1 de Pedro habla que la sangre preciosa de Cristo. 1 Pedro 1. Dios no nos libertó con oro, no nos rescató con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y contaminación, preparado de antes de la fundación del mundo, ya destinado por amor a nosotros, porque Dios sabía que íbamos a pecar. Mira, hermano, por eso no podemos vivir el libertinaje, porque debemos ser santos, porque Él nos hizo santos en su sangre, nos santificó, nos libertó, nos perdonó, aleluya, a través de su sacrificio, como sacrificio vivo de Dios, santo. Estamos 2:11, dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecho de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, ¿cuándo estuvimos muertos al pecado? Y en la circuncisión de nuestra carne nos dio vida juntamente con Él. Su vida nos la dio, perdonando todos los pecados. Todos los pecados fueron perdonados en Él. O sea, fuimos libertados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta de los decretos que había contra nosotros? El infierno. Estamos sentenciados a muerte. Y Cristo quitó el acta de los decretos que nos era contraria. La anuló. Y dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. De tal manera que la cuenta regresiva que teníamos para la condenación eterna fue anulada. Mientras los días pasaban para que nuestra muerte llegara, estaban contando los días para que llegara la condenación eterna. Pero cuando Cristo murió en la cruz y nosotros aceptamos su sacrificio, fuimos libertados. Y esa acta de los decretos fueron quitadas contra nosotros, porque fue clavada en la cruz hace más de 2000 años. No como están haciendo los falsos encuentros estos que clavan pecados en la... No, Cristo se la llevó en las 2000 años atrás y la clavó en la cruz. ¿Y qué lo que nos aplica esa liberación? Cuando tú crees en su sacrificio. Cuando crees en el sacrificio. La gente piensa que clavando pecados en la... No, Él la clavó hace 2000 años en su muerte. Debemos creer eso. Y por eso dice, despojando a los principados y potestades. ¿Qué es despojar? Sacar fuera, desalojar. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Porque Cristo no solo quitó nuestros pecados, quitó la sentencia del infierno, sino también nos libertó del dominio de Satanás y de la posesión demoníaca que tenía cautivo por medio del pecado. Cristo en la cruz nos libertó, nos libertó, nos libertó. Un sacrificio tan poderoso y tan grande nos libertó. Diablo, no tienes poder sobre mí porque mis pecados fueron borrados. La muerte no tiene poder sobre mí porque mis pecados fueron borrados. Y Satanás no tiene poder sobre mí porque mis pecados fueron quitados en la cruz. Por eso dijo Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. O sea que la muerte no nos puede retener, aunque llegáramos a morir. Resucitaremos en el día del arrebatamiento. Porque nos libertó de la muerte eterna, introdujo la inmortalidad, aleluya. No tiene más poder Satanás. Por un sacrificio libertador glorioso de nuestro Señor hace más de 2000 años.
Y que hoy estamos celebrando, hoy estamos conmemorando un cumplimiento del Pesaj, de la Pascua de Levítico, de Éxodo, que cumplió 2000 años atrás para libertar a todo pecador cautivo, para tener la vida eterna, para ser herederos del reino eterno y de lo celestial y las promesas mejores del nuevo pacto. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el cual nos ha salvado, el cual nos ha librado, el cual nos ha salvado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Porque para que pudiera haber libertad del poder de las tinieblas, tenía que haber perdón de los pecados en su sacrificio. Hoy muchos judíos y falsos judíos judaizantes intentan ser justificados y libertados, protegidos del mal por medio del sacrificio de animales, tal como en el antiguo pacto, desconociendo el cumplimiento profético del sacrificio de Cristo, de Mashiach, en la cruz. Esto permite que la verdadera libertad, salvación de Dios llegue a sus vidas, permaneciendo así en el yugo de la esclavitud. Inclusive los brujos hacen sacrificio de animales a los demonios para protección y liberación de sus vidas. Esto es un engaño de Satanás para que la gente no vea el único y verdadero sacrificio divino y libertador de Dios a través de la muerte perfecta de Cristo en la cruz. El único que puede libertarte, el único que puede salvarte a través de su muerte y resurrección como ofrenda en santa de primicia y cumplimiento de los pactos. El único es Jesucristo, el pacto de Dios, el cual es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si alguno me ve que es santero, brujo, el único que puede libertarte hace tiempo fue sacrificado en la cruz. No los animalitos, no los gallos, no los gatos, no los perros. Nada de eso te santifica. El único que te liberta, te protege y te liberta es Jesucristo. Y para terminar, quiero que vayamos a Gálatas 5:1. Porque hay mucha gente que no se apodera de la verdad del sacrificio libertador de Cristo. Vive atado, vive triste, está pues firme en la libertad. Dile que está a tu lado, está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no esté otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, del pecado. Por eso yo quiero cantar esa canción que dice: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, usted me hizo libre, usted me hizo libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Me libertó, me libertó, me libertó. Oh, mi Jesús me libertó. Por eso canto gloria a Dios. Pues mi Jesús me libertó, me libertó, me libertó, me libertó. Dile, oh, mi Jesús me libertó. Por eso canto gloria a Dios. Pues mi Jesús me libertó. Libre, usted me hizo libre, usted me hizo libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Gloria a tu nombre porque lo hiciste libre. Aleluya. Aleluya.
Vamos a tener un momento en la cena del Señor. Vamos a estar en la cena del Señor. Gloria a Dios. Quiero que vayan a primera carta a los Corintios. Gloria a Dios. Gracias porque tú eres el Cordero sacrificado de la Pascua. Jesús, no comemos el Cordero porque ya fuiste sacrificado. Comemos los panes sin levadura y el vino, el mosto, en señal del cuerpo y la sangre de Jesús. Primera Corintios 11. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Oh. Versículo 23. 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también fue enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partó y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado dijo, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto, no del antiguo, del nuevo, en mi sangre. Esa sangre que nos libertó, que nos perdonó. Hace esto todas las veces que la bebiera en memoria de ¿en qué lo vamos a hacer? En memoria del Señor, de su muerte, de su sangre, de su cuerpo entregado. Ahora, antes bien, quiero que leamos el versículo 27 en adelante y dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, mire esto, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Yo no lo puedo probar. Yo no lo puedo probar como pastor. El único que sabe su corazón es usted y Dios. Así que cada uno que está aquí, pruébese a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come vive indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. ¿Sabe por qué? Porque no está entendiendo el sacrificio. Hay gente que come esto en pecado. Esto no es cualquier cosa. Ahora usted mirará dentro de sí, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y toda maldad. Usted vea si usted está apto. Todo el que está aquí, no a mí, yo no lo voy a juzgar. El Señor es el único. Usted discierna, esto que estamos haciendo no es cualquier cosa. Esto es recordatorio y conmemoratorio de la muerte del Señor por nosotros. Y hay gente que lo toma como cualquier cosa, a la ligera. Mira lo que dice: come juicio y bebe para sí. Está siendo juzgado por el mismo Dios. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, muchos han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, porque es Dios. Hay que discernir. Por eso yo le decía a él lo que le decía al comenzar. Este es un momento de solemnidad, un momento de reverencia, para discernir el sacrificio y ver si estamos viviendo conforme al Señor, libres por su sangre. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Porque quizás verá juicio, pero no morirá, no se perderá, pero Dios no se lo llevará antes de tiempo. O sea, hay que tener cuidado, hay que discernir. Sí, yo entiendo que esto es
el momento de conmemorar su obra por mí, de decirle gracias, Señor, que siendo un pecador tú moriste por mí, por tu amor diste por alguien que no merecía tu perdón, que me amaste tanto, que te entregaste. Jesús dijo: a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo para volverla a tomar. Sabe que Él sufrió la cruz voluntariamente, por amor para llevarnos a la gloria, no a la muerte, porque en Él tenemos la esperanza de gloria. Gracias a Él. Así que, hermano mío, cuando reunías a comer, esperaban los unos a los otros. Vamos a comer pan y vino. Si tiene alguien que pedir perdón al Señor, hágalo. Le pedimos perdón. Quiero con tu sangre toda la maldad que hay en nosotros, Señor, por tu obra libertadora. Y sabe que hay mucha gente, hermano, que ha recibido sanidad en medio de la cena del Señor. Hay mucha gente que ha recibido liberación de la cena del Señor. Ha sido transformada en la revelación del Hijo de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, yo te doy gracias, Dios, por el pan, tipo del cuerpo, y por el vino, tipo de la sangre de Cristo. Fue entregado para libertarnos. Un día como hoy, que representa tu muerte, tu sepultura y tu resurrección. Te entregaste por nosotros por amor. Yo te doy gracias por el pan y el vino, Señor, tipo del cuerpo y de la sangre de Jesús. Como el Señor dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre. Señor, vamos a conmemorar un tipo de que estamos comiendo tu sangre y bebiendo tu sangre en el pan y el vino, elementos del sacrificio vivo de la cruz y del nuevo pacto. Estamos basados en mejores promesas, las eternas, celestiales, Señor, aleluya. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: gracias, Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: espérese cada uno. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad. Y habiendo dado gracias, Señor, lo partió, como tu cuerpo fue partido por nuestro pecado, por nuestras vidas. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Dice la Biblia que Él fue molido por nuestros pecados. Cuando estemos mordiendo el pan, conmemore ese sacrificio, que Él fue molido. Él fue molido por ti, por mí, sacrificado, fue humillado por amor a nosotros. Y cuando traga el pan, representa su sepultura. Él fue sepultado porque fuimos hechos de barro. Presentación a la sepultura de Cristo. Gracias, Señor. Toma, come el pan, hermano.
Sufriste la cruz, menospreciando el oprobio. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, poniendo su gozo delante de él, sufrió la cruz. Gracias, Bien. gracias, Padre. En memoria de él lo hemos comido. Gloria, Padre. En el nombre de su sacrificio, que por su llaga fuimos nosotros curados. Maravilloso. Se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz. Y asimismo tomó también la copa. Tome su copa. Tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieras en memoria de él. Vamos a beberla en memoria de él. Bebamos la copa. Derramaste tu sangre y somos parte de ese nuevo pacto. Nos has limpiado con tu sangre. Gracias, papá. Gracias, Rey. Nos has limpiado con tu sangre el fruto de la vida. Yo quiero darte gracias. Dile gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, mi Rey, Señor. Oh, gracias por tu sacrificio libertador. Gracias, Rey. Gracias, Dale gracias. Si quieres arrodillarte, hazlo. gracias. Dale gracias. Oh, dale gracias. Si puedes hacerlo. Gracias por tu obra en la cruz. Bendito eres, Padre. Y al que no pudo tomar la cena porque se sintió indigno, porque sabe que no ha vivido una vida recta, arrepiéntase y conviértase. Y viva para Cristo. Viva para Él. Oh, gracias por tu obra en la cruz. Vamos, dale gracias. Dale gracias. Oh, dale gracias. Gracias, Señor. Porque murió por nosotros en la cruz. Fue sacrificado, fue molido, derramó su sangre y por su sangre fuimos lavados, limpiados. Pero también al tercer día resucitaste de los muertos en victoria. Estás vivo a la diestra del Padre y vienes otra vez por nosotros, que te esperamos. Aleluya. Aleluya, Señor. Y beberemos los frutos de la vida otra vez en el reino de Dios. Sí, Padre. Juntos, Padre, dale fuerza para seguir adelante. Sí, Padre. Santifícanos en tu verdad. Aleluya. Verdad, Señor. Que la iluminación de la revelación del Hijo de Dios se revele para que muchos sean libertados. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdona nuestros pecados y nuestra maldad. Aleluya. Señor, nuestra maldad. Te llevaste nuestras enfermedades, nuestra dolencia, nuestro pecado. Sí, Señor. Nos libertaste de la esclavitud del pecado, nos libertaste de la esclavitud de Satanás, del dominio del diablo. Sí, Padre. Nos libertaste de la muerte eterna y del juicio venidero. Aleluya. Sí, Señor. Tenemos una esperanza de gloria. Eso que vaya. Aleluya, Padre. Tu sangre lava al pecador, liberta al cautivo, Padre, que no te conoce. De nuestra familia, Dios, recuerda que Cristo también murió por ellos. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre. Amigos, compañeros, a muchos que están en la iglesia que no te conocen. Oh, aleluya, gracias por el sacrificio pesado. Gracias, Padre. Porque nos hiciste libre para celebrarte fiesta. Gracias, Padre Santo. Porque nos hiciste libre para celebrarte fiesta. Por eso nos congregamos, porque celebramos la victoria de Cristo en la cruz.
la nueva vida, el octavo día, el nuevo comienzo, el nuevo hombre, Gloria a ti. creado según Dios en la santidad de la verdad, Gloria, Padre. según el evangelio eterno de Dios. Oh, aleluya, Padre Santo. oh, aleluya, 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 Rey. oh, aleluya, Aleluya. aleluya. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, mi Rey. Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria Aleluya. por amarnos tanto. Santo eres, Señor. Y mira, Él te libertó para que vivas libre, verdaderamente libre. Porque el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. 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 Libre para gozarte, para celebrarle fiesta. Gloria a ti, Señor. Hoy celebramos pesada fiesta del sacrificio del Cordero Libertador. Gloria a ti, Señor. Hoy celebramos fiesta. Vamos, vamos. Vamos. Gloria a ti, Señor. Vamos a gozarnos y vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Celebra tú también que nos ven en internet. Celebra la victoria de Cristo. Sube. Libre. Dile, libre. 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 Yo soy libre. Cántale. Las Cadena del pecado ha sido rota. Dile, libre. Dile, libre. Libre. Dile, yo soy libre. Agárrate de tu hermano. Soy libre, Padre. Dile, yo soy libre. Soy libre, Señor. Para cantar, Cantar. para danzar. Yo soy libre. Para gozar. Para gozar. Gózate por la libertad que Cristo Eres te Padre. ha dado. Alabamos. Bendito eres, Rey. Aleluya. Aleluya. Gózate la presencia del Señor. Gloria a Dios. Vamos con gozo. Vamos. Libre. Yo soy libre. Vamos. Las cadenas de pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Libre. Yo soy libre. Vamos, dile. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Para libertarme. Yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Hemos vencido al enemigo por la sangre. Aleluya. La sangre de Jesucristo. Tú también lo eres. Libre al enemigo por la sangre del Cordero Libertador. Yo soy libre, tú eres libre. Aleluya. Libre. Vamos, gózate del Señor, vamos. Dile, gracias Señor por libertarme. Hemos sido rotas. Libre. Yo soy libre. Aleluya, que no me va a caer. Para danzar, para gozar. Gracias. Gracias Señor. Porque Satanás nada tiene en ti. Satanás nada tiene en ti. Libre, gracias Señor, que está la dieta del Padre. Para cantar, para danzar, para gozar. Aleluya. Soy vencido. Hemos vencido. Satanás nada tiene en nosotros. Por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. No hemos vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo no soy. Dile que está a tu lado, yo soy libre. Por la sangre de Cristo.